Hola amigos. Vamos a ver el siguiente tema, que es la velocidad del sonido. ¿Ya? Eh, la velocidad con que se propaga una onda, ya sea de tipo transversal o longitudinal, pero una onda mecánica que necesita de un medio por el cual viajar, esta velocidad la podemos calcular de la siguiente forma: longitud de onda por frecuencia. Pero la velocidad no la determina ni la longitud de onda ni la frecuencia. La velocidad la determina el medio por el que viaja. Por ejemplo, la velocidad en una cuerda, cuando uno mueve la cuerda, ¿no es cierto? Y vemos que esa ondulación viaja a través del largo de la cuerda, no depende si son muchas ondulaciones por segundo o unas pocas, la frecuencia. No depende si uno lo hace con gran intensidad o con una intensidad menor. ¿Ya? ¿Saben? Depende de solamente la cuerda. Depende de la tensión, depende de la densidad lineal de la cuerda, si la cuerda es pesada o liviana. Eso determina cuál es la velocidad de propagación de estas ondas. Bueno, como el sonido es una onda, su velocidad también está determinada por el medio por el que viaja. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros partido por segundo. Más o menos 3 metros partido por segundo. Pero fíjense en lo siguiente: en una temperatura aproximada a los 20 grados Celsius y con una atmósfera de presión. Por ejemplo, la velocidad del sonido a una temperatura de 0 grados Celsius alcanza los 310 metros partido por segundo. ¿Se dan cuenta? Solamente por el factor de temperatura baja bastante la velocidad del sonido. ¿Ya? Eh, los días que llueve hay una presión atmosférica menor. Bueno, la velocidad del sonido disminuye, pero hay una humedad del aire también mayor que hace aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, los días que llueve va a depender de estas variables si aumenta o no respecto a los 340 metros partido por segundo. De repente hemos tenido la experiencia, por ejemplo, al visitar una mina, donde nos van a hacer una explosión demostrativa, que estamos en la lejanía, vemos el destello, vemos que sale el humo, todo eso, y a los segundos después lo escuchamos. Bueno, eso tiene que ver con la velocidad del sonido. La velocidad de la luz en distancias cortas es prácticamente instantánea. Imagínense, la velocidad de la luz da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo, si es que pudiese girar de forma tan aguda, podríamos decir. Sin embargo, el sonido viaja a 340 metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si vemos el destello y recién a los 3 segundos escuchamos ese destello, estamos hablando que está a 3 por 340 metros de distancia lo que ocurrió. También nos pasa con los fuegos artificiales, ¿no es cierto? En Año Nuevo, cuando vemos que explota un fuego artificial grande que se distingue de los otros, notamos que instantes después nos llega el sonido. Bueno, eso es porque la luz viaja más rápido que el sonido. Ahí tenemos un efecto de lo que es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación del sonido, por lo tanto, es una forma que nos sirve para medir distancia. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tan lejos se encuentra una montaña, lo que debemos hacer es, cronómetro en mano, emitir un sonido intenso y escuchar el eco. O sea, tomamos el tiempo en que el sonido va y viene, y eso nos va a determinar a qué distancia se encuentra, porque sabemos a qué velocidad va el sonido. Tal como lo hacen, por ejemplo, los radares con la velocidad de la luz. Bueno, en el caso del sonido se llaman sonares. ¿Ya? El radar, tanto como el sonar, se basan en el mismo principio de la reflexión de estas ondas, de la luz y del sonido. Se basa en el mismo principio de emitir una onda, el objeto que uno quiere detectar lo refleja y tenemos un receptor de la onda.
simplemente con la medición electrónica de estos tiempos se determinan las posiciones. El sonar comúnmente se ocupa en el agua, ¿ya? El agua es un transmisor de sonido muy eficaz. En el aire, 340 metros partido por segundo. Fíjense en el agua. 1440 metros partido por segundo. O sea, más de 4 veces, ¿ya?, la velocidad que tiene en el aire. Por eso que las explosiones, ¿no es cierto?, cuando vemos las películas de submarinos, no es necesario que un proyectil explote sobre el submarino, basta que lo haga en la cercanía y los daños van a ser bastante grandes, porque el agua transmite muy rápidamente, sin pérdida de energía, la intensidad a 1440 metros partido por segundo. Por lo tanto, los sonares, ¿ya?, ocupan esta velocidad. Ahora, la velocidad de una onda, como decíamos al inicio, depende del medio por el que viaja. A mayor presión del agua, mayor va a ser la velocidad. Por lo tanto, más profundo, que es mayor la presión del agua, va el sonido a viajar más rápido. Más cerca de la superficie va a viajar con una velocidad menor. En el caso de los sólidos, es bastante más relativo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tipos de sólidos. Por ejemplo, en las rocas, donde se transmite, por ejemplo, los movimientos telúricos, tenemos que puede viajar entre los 5000 y los 7000 metros partido por segundo. Estamos hablando de 5 a 7 kilómetros en cada segundo. Por eso que los temblores llegan muy rápido desde el hipocentro donde se produce hasta las zonas donde vivimos, ¿ya? Y el sonido, ya, en el aire fue siempre una de las grandes límites tecnológicos que tuvimos, ¿ya? El romper la barrera del sonido fue algo que se logró solamente en la segunda mitad del siglo XX, con grandes esfuerzos tecnológicos para la época. Porque viajar a 340 metros partido por segundo equivale a lo siguiente: recorrer 4 canchas de fútbol, ya, a lo largo, en un segundo. O sea, no es menor la velocidad del sonido, ¿ya? Imagínense en el agua o en los sólidos, ¿ya? La velocidad del sonido, por lo tanto, la determina, como en toda onda, el medio por el que viaja. Nosotros percibimos, nuestro segundo medio de percepción más importante es sin duda el acústico, en el cual tenemos la capacidad de distinguir, por ejemplo, desde dónde es emitido un sonido, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos algo desde la derecha mía, nos encontramos con que nos damos vueltas de inmediato. Es tal la rigurosidad que tiene nuestro sistema auditivo que, fíjense, la diferencia entre un oído y otro no es más de 20 a 25 centímetros. Y a 340 metros partido por segundo son milésimas de segundo la diferencia entre la llegada de un oído al otro. Nuestro cerebro nos permite determinar de qué lado viene un sonido con simplemente la medición de este tiempo, ya, medición entre comillas. El cerebro distingue si un sonido viene de atrás, de adelante, lateral, arriba, incluso abajo, simplemente midiendo la diferencia de tiempos con que llega a un oído. Muy importante entonces, velocidad del sonido, muy rápida para nosotros, muy pequeña en comparación a la de la luz, pero muy importante en nuestras vidas.